Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 11. Y nos dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto, y los de regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tenemos la hermosa oportunidad de poder abrir tu palabra y leer de ella, extraer de ella tu enseñanza. Pero también, Señor, sabemos que abrir tu palabra y tener la posibilidad en libertad de poder predicar sobre ella conlleva en sí una enorme responsabilidad como iglesia y como cada cristiano consagrado y comprometido con tu obra. Te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu compañía y la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para llevar a cabo la misión que tú tienes establecida desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Quiero aclarar, queridos hermanos, que cuando se menciona los distintos países que están involucrados aquí, cuando se habla de Panfilia, los habitantes de Panfilia son los panfilios, no son los pánfilos. Solo para que quede claro, porque me nació la duda a mitad de la semana respecto a ese aspecto. Y después de arduas averiguaciones, determiné que efectivamente son los habitantes de Panfilia. Y bien, queridos hermanos, nos encontramos en lo que probablemente sea uno de los episodios
más importantes del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno que a veces pasamos por conocido como en forma desapercibida. Pero es significativo este hecho, la venida del Espíritu Santo. Porque el objetivo hoy día es entender que la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros solo puede cumplirse eficazmente mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin este acontecimiento tendríamos a lo mejor una visión histórica de los hechos, y geográfica y geopolítica, pero nos está hablando de algo mucho más profundo. Este pasaje no solo tiene implicaciones futuras en las cuales cada uno de nosotros estamos involucrados. Porque cuando se escribe, cuando ocurren los hechos y cuando se escribe, ninguno de los que estamos aquí estábamos presentes. Pero tiene implicaciones prácticas en lo que somos como cristianos, consagrados a la obra de Dios. Este evento estaba profetizado en el Antiguo Testamento por Juan el Bautista y por el mismo Señor Jesucristo, tanto en los Evangelios como en el capítulo inmediatamente anterior, cuando nos habla de que recibiréis poder. Los judíos tenían 3 fiestas que son solemnes y obligatorias, por lo cual en esos periodos de fiesta deberían asistir a Jerusalén si se encontraban a menos de 30 kilómetros de la ciudad. Y sabemos que por lo expresado en Hechos capítulo 2, estaban a mucho más lejos de esa distancia, tanto en Asia Menor, especialmente, como en África y en Arabia. Y especialmente acudían de todo el mundo conocido hacia Jerusalén. La primera de las fiestas, la Pascua. La segunda es la que mencionamos hoy día, Pentecostés, y la tercera, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Pentecostés se celebra hasta el día de hoy, 50 días después de la Pascua. Sin embargo, también se le llama la fiesta de las semanas, porque tiene lugar después de 7 semanas después de las primicias. Dicha fiesta se celebra siempre el primer día de la semana, es decir, el día domingo, después de la Pascua de los judíos. En la fiesta de las primicias, el sacerdote llevaba una ofrenda de cebada, dado que era la primera cosecha de cebada para esas fechas. Nuestro hermano Jacob, nuestro hermano Visto, algo saben de cebada, ¿no? Entonces, en esa fiesta de las primicias, la primera cosecha de cebada la daban, de ahí viene el término primicias, ya que daban la primera cosecha de cebada a Dios. En Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, lo que se hacía era entregar las primicias de la cosecha del trigo. Dice en Levítico: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo,
contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo grano a Jehová. Nosotros sabemos que las fiestas para los judíos tienen un profundo significado espiritual de dependencia de nuestro Dios, de dependencia de Jehová para ellos. No obstante, otro elemento que tenemos que tener en consideración, aunque la fiesta de la Pascua es más importante en términos de significado para el pueblo de Israel, a causa climática, ya que ocurría en primavera, provoca que el mal tiempo muchas personas vayan a Jerusalén. En los que han tenido la oportunidad de viajar a otros países saben que primavera es una época del año en que llueve mucho. A diferencia de nosotros, que en primavera todo florece, las flores y los frutos, ¿ya? Pero para Pentecostés, como son 50 días después de la Pascua, hay un mejor tiempo, hay un mejor clima, y eso provoca que los judíos hagan el peregrinaje a Jerusalén, mucho más en número que en la fiesta de la Pascua. Lo que para nosotros podría hoy día parecer insignificante, para ellos en aquel tiempo era significativo, digamos. El clima determinaba la posibilidad del tránsito en los caminos de tierra. Entonces, en la Pascua asistían a Jerusalén, pero en menor número que en Pentecostés, porque era Pentecostés mejor tiempo. Entonces Jerusalén estaba lleno, absolutamente lleno de gente que iba a celebrar la fiesta de las primicias del trigo. Y el día de Pentecostés, como dijimos, se celebra 50 días después de la Pascua. En Levítico vemos que la fiesta de las primicias se celebraba, apuntaba hacia la resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios 15:12 el apóstol Pablo dice, Cristo, las primicias. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La Pascua, en cambio, hablaba de la muerte de Cristo. En Corintios 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Como la Pascua se ha cumplido en la muerte de Cristo, y la fiesta de las primicias ha encontrado su cumplimiento en la resurrección de Cristo, entonces en Pentecostés tenemos algo significativo que es representado aquí, el cumplimiento de algo. El día para algunos en que nace la iglesia de Cristo. Para otros es parte significativa del inicio de la iglesia de Cristo, porque la iglesia va más allá hasta Abraham. Cuando el Señor Dios le promete a Abraham que será bendición a todas las naciones de la tierra. Y aún otros van más allá, atrás, y dicen que la iglesia nace con Adán. Cuando el Señor crea el mundo, y el mundo es bueno en extremo, y el Señor trabaja para que el mundo sea redimido. Según lo que cuenta el libro de Hechos, al principio dice, estaban todos juntos reunidos, los discípulos, los amigos de Jesús, estaban en un aposento alto. La verdad es que hoy día
Es muy difícil encontrar un lugar donde quepan tal cantidad de personas. Si alguno va a ofrecer la casa, hasta cierto número nomás. Y nos dice que estaban reunidos en una cantidad considerable. Estaban reunidos y se apoyaban mutuamente, oraban juntos, compartían el tiempo, recordaban a Jesús, pero todavía no habían salido a anunciar al mundo el Evangelio. La buena noticia: Jesús les había enviado a predicar, pero antes debían esperar el don de Dios, el regalo de Dios. Eso está expresado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo inmediatamente anterior, entonces el Señor manda a sus discípulos a esperar, porque debían recibir poder. Hasta ese momento ellos no habían predicado el Evangelio, estaban esperando. ¿Y qué es lo que hizo el Evangelio? Les dio la valentía y el valor para anunciar, para predicar. Antes estaban todos juntos, pero sin salir al mundo. Antes. Y eso nos lleva a pensar un poco en nuestras iglesias. Porque estamos aquí todos juntos. Estamos reunidos. Y nos gusta venir a la iglesia. Compartir con los hermanos. Saludarnos. Saber cómo estamos. Cantar. Orar. Ofrendar. Leer la Biblia. Escuchar su palabra. Y la verdad es que podríamos estar aquí toda la semana. Pero el Señor llamó a sus discípulos y nos llama a nosotros hoy a no quedarnos aquí, a salir. Tiene una misión implícita en cada uno de nosotros. El gran teólogo Karl Barth, citado en otra oportunidad aquí en este púlpito, es uno de los primeros teólogos en articular la misión en términos de una actividad de Dios mismo. Entendió la misión como algo derivado de la misma naturaleza de Dios, porque Dios está trabajando en el mundo. Dios es un Dios misionero. Se concibe la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo y a la iglesia como un instrumento para el cumplimiento de esa misión. Y la iglesia es el único organismo que no tiene un sentido de existencia en sí mismo, sino que tiene un sentido de existir hacia los demás, hacia el mundo. Y es por medio de la presencia viva del Espíritu Santo, que nos acompaña y nos da el poder necesario para cumplir la misión de Dios. El término Missio Dei, la misión de Dios, nos ayuda a articular la convicción de que ni la Iglesia ni ningún otro agente humano puede considerarse como el autor o portador de la misión. La misión nace en el corazón mismo de Dios. Dios es una fuente de un amor que envía. En este sentido, el sentido más profundo de la misión es imposible ir más allá. Existe la misión porque Dios ama a las personas. Invita a su iglesia a participar del trabajo mismo de la misión. Entonces Dios nos ama. Por eso nos amamos unos a otros. Y por eso venimos aquí y sentimos alegría cuando vemos los rostros.
Cuando vemos a nuestros hermanos que hace tiempo no veíamos, cuando vemos a nuestras hermanas que vemos siempre, porque Dios tiene tanto amor que su amor, dice la palabra, que derrama su amor hacia nosotros. Pero ojo, nos ama y nos invita a participar de su trabajo. ¿Cuál es? Un mundo nuevo. Redimir el mundo. Entonces Dios nos ama, pero con una misión. No como los discípulos que estaban en el aposento y estaban juntos, alabando al Señor. Pero dice que el Señor ahí intervino. ¿Intervino por qué? Por la presencia de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de Dios. Y como Dios intervino, entonces los discípulos tuvieron la fuerza para ir a anunciar al mundo las nuevas, el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo, en primer lugar, es el motor de Dios, por así decirlo. Es una guía, es una persona vital en la misión de la iglesia. Y nos llama, el Espíritu Santo empodera a los creyentes. ¿Para qué? Para testificar de Cristo. Como nos dice Hechos, recibiréis poder. La misión del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Recordar las enseñanzas de Cristo. Unir a los fieles, transformándolos para llevar el Evangelio a todas las naciones. El Espíritu Santo impulsa a la iglesia a cumplir su misión. No es solo un esfuerzo humano, sino un movimiento que viene de lo alto, que nos capacita para testificar con valentía, para realizar las señales y soportar la persecución. Hace una semana atrás, en las sesiones de nuestro sínodo, estábamos todos muy contentos, porque las estadísticas así lo señalan, son positivas. Hace mucho tiempo que no veíamos un crecimiento numérico en la iglesia. Pero eso no depende de las personas. Depende de Dios, de la presencia viva, de la compañía de Dios por medio de su Santo Espíritu en cumplir la misión de la iglesia. Entonces, la misión sin el Espíritu Santo es un esfuerzo humano que responde a metodologías, estrategias, estadísticas, etc. ¿Por qué? Porque es solamente un esfuerzo humano. La presencia del Espíritu Santo es esencial en el cumplimiento de la misión, ya que los impulsa a la iglesia, los dota a la iglesia de poder, dirección, propósito para cumplir la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? La encontramos ahí en Mateo. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la misión que nos llama el Señor es a ser testigos de Él, bautizando a los nuevos creyentes y enseñarles lo que el Señor Jesús nos ha enseñado y cuya enseñanza encontramos en la Biblia. Y dice el Señor que no nos va a dejar solos. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por medio de quién está presente en medio nuestro? Por medio del Espíritu Santo,
que está en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida congregacional. Entonces el Espíritu Santo empodera a los cristianos para testificar con valentía. Jesús promete que los discípulos recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos para ser testigos. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Este poder milagroso se manifiesta en el don de lenguas en que cada uno pudo comunicar el Evangelio a aquellos que no le conocían en su lengua materna. Eso dice la palabra que los dejó atónitos. De todo el mundo conocido escuchaban la palabra del Señor en su lengua materna. Hoy los misioneros dependen de conocer justamente las lenguas maternas para superar barreras lingüísticas, culturales y espirituales, confiando en que el Espíritu le da las palabras y la sabiduría necesaria. Según nos dice Lucas, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. En ese mismo instante, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Lucas capítulo 12, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor que estaban atónitos, maravillados. Nos explicaban cómo eran los galileos, que era una región muy pequeña de Judea, pudieran hablar en sus lenguas. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, más allá de Cirene, Roma, cretenses y árabes, es decir, todo el mundo conocido como nos dice la historia. La verdad es que cuando estudiaba esto durante la semana, me preguntaba un poco acerca de la historia. Sabemos que nuestro hermano Mario es profesor de historia. Sí. Él originalmente maestro de historia, profesor de historia, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando nuestro hermano Mario, producto de su edad, enseña historia o presente. Y eso me tuvo ahí un par de días alejando del sermón. Digo. Lo importante es que todo el mundo conocido, según nos dice la historia. Y aquí no hay ningún invento. Cuando uno escucha de repente la historia de por ejemplo, los mormones, queda impresionado de la creatividad para inventar lugares de historia. Aquí estamos hablando de historia conocida, lugares conocidos, que tanto la historia como la arqueología nos muestra. Y nos dice que a ellos les predicaron los apóstoles. En segundo lugar, el Espíritu Santo, además de empoderar y dar valentía a los discípulos, les servía de guía, lo que hoy día se llama como planificación estratégica. Antes de hacer cualquier cosa, uno se sienta a pensar, a planificar si realmente conviene o no conviene. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo guía estratégicamente la misión y fortalece la fe actuando como un apologista divino. Apología es la defensa de la fe. Convence al mundo de pecado y justicia. El Espíritu Santo era el poder, la persona que estaba presente cuando Jesús se apareció a los apóstoles y les ordenó ir y hacer discípulos. Y añade, estad seguro de esto.
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no están solos. Hoy día nunca había vivido tal cantidad de gente en este planeta, 8.000 millones de personas. En el momento de la historia en que más gente vive en este planeta. Sin embargo, y tal vez podríamos añadir que nunca había tal cantidad de gente conectada, que sabe en segundo lo que ocurre al otro lado del planeta. Lo sabemos ahora, no como hace 100 años atrás. Sin embargo, nunca había tanta gente que se siente sola, que se siente absolutamente solo. Y el Señor nos dice, no estamos solos. Los cristianos no estamos solos, porque tenemos la presencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida congregacional. Y eso es lo que nos impulsa y nos da una guía para saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Su presencia ha sido fundamental para la proclamación del Evangelio en todo el mundo. No solo capacita a los creyentes, sino que también obra en los corazones de aquellos que escuchan el mensaje, transformando vidas y edificando comunidades de fe. Es decir, actúa no solamente en nosotros en la capacidad de predicar y llevar el mensaje, sino en aquel que escucha el mensaje y transforma su vida si el mensaje cae en buena tierra y en su corazón. El Espíritu Santo capacita e incluye a todo el pueblo de Dios por igual, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, hijos, hijas, en cumplir la misión de Dios. No es la labor solamente de algunos, no es la labor solamente de los pastores, o los presbíteros, o los seminaristas, que está tratando más esta palabra, no, seminarista. No, es la misión de cada cristiano en la medida de que dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. El mensaje del Evangelio y cumplir la misión de Dios. Por eso los que estaban allí en el aposento alto en Hechos capítulo 2 buscaban la plenitud del Espíritu Santo. Ser plenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu se cumple con un objetivo. Para el servicio cristiano. La experiencia del día de Pentecostés resultó en la plenitud del Espíritu Santo, tal como ocurre hoy día mismo. Pero la plenitud, la llenura del Espíritu Santo es para el servicio en su obra. Esta es la obra que debemos pedir. Se nos mandó a ser llenos del Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cabe destacar aquí que antes de Pentecostés, los creyentes anhelaban estar llenos del Espíritu. Como leímos en Hechos, capítulo 1, versículo 14, todos perseveraban unánime en oración y ruego. ¿Y ahora qué? ¿A qué se refería su ruego? A la promesa de que el Señor Jesús les iba a enviar el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento que nos haya sido dado, no es una experiencia, es un acto de Dios, por medio del cual Él viene a morar en el creyente en Jesucristo, sellándole para el día de la redención y colocándole en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo mediante su bautismo. Ahora,
la llenura, la plenitud del Espíritu Santo capacita al creyente para su servicio. Se nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que cada creyente tiene por lo menos, a lo menos, un don. ¿Por qué? Porque no está solo, porque el Espíritu Santo, Dios, mora en él. Por lo cual tiene un don. Y al tener un don decimos que lo entrega para el servicio cristiano, lo entrega a los demás. Para el crecimiento de la comunidad, para el crecimiento comunitario. Tenemos diferentes dones, pero cada uno tiene un don que entregar, ya sea en el canto, en la ofrenda, el cuidado del lugar, etc. No todos tenemos los mismos dones, pero sí tenemos por lo menos un don. ¿Por qué? Porque es un signo de la presencia de Dios en nuestra vida. No venimos solamente el domingo a sentarnos y a escuchar. Hay algo que el Señor me está diciendo. Me está diciendo que tengo que ocupar ese don en el servicio cristiano. Tal como hemos visto que el Espíritu guía estratégicamente la misión, nos dice en Hechos como el Señor, Hechos capítulo 16, dice el apóstol que el Espíritu no les permitió proclamar la palabra en Asia. Entonces ellos atravesaron Frigia y Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Birinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron a Misia y llegaron a Troas. Y allí, en la noche, Pablo tuvo una visión en que le veía a un varón macedonio que suplicaba y decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la misión, enseguida nos dispusimos a partir a Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciar el Evangelio. Fíjense ustedes, pretendían ir a un lugar, pero el Espíritu les dijo no, ahí no. A otro lugar y el Espíritu les dijo tampoco ahí. Y se manifestó estratégicamente diciéndole: vayan a Macedonia, porque allí era necesaria la palabra. Y así como el Señor se manifestó entonces, se manifiesta hoy día. ¿Por medio de quién? Por medio de los creyentes y la iglesia de Cristo. Vemos como el Espíritu impidió predicar en algunas regiones. Esta sensibilidad es crucial. Esta sensibilidad espiritual es crucial para guiar el trabajo cristiano. Saber dónde ir, cuándo ir, cómo abordar una cultura, cuándo perseverar. Todo eso requiere discernimiento espiritual. Como nos dice en Hechos 13:12, mientras ayunaban y participaban en el culto, el Espíritu les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. ¿Se fijan cómo el Espíritu Santo, el Señor, guía todo? Damos gracias a Dios porque esta pequeña comunidad, la séptima iglesia, ha ido generando esta iniciativa misionera. Y como ustedes lo van a ver en la asamblea, en el presupuesto se manifiesta el apoyo que la iglesia da a las misiones. Porque el Señor nos está llamando a algo maravilloso, a participar del trabajo que Él tiene de redimir el mundo. Hoy día muchos misioneros hablan de la ventana, o hace algún tiempo atrás la ventana 1040, que era en el mapa un cuadrante que hablaba de países musulmanes, los cuales oramos todos los domingos acá.
donde está prohibido predicar el Evangelio. Hoy día vemos que el Medio Oriente está convulsionado por la guerra. Y en la guerra siempre pierden los inocentes. No saben de geopolítica, ni de equilibrios de poder. Solamente saben que su hogar fue destruido y tienen que huir, arrancando, con pocas posibilidades de comida y de agua. Y también los cristianos allí tienen una misión que cumplir. Y también nosotros participamos, y nos da alegría eso, poder participar en parte de esa misión. A través de nuestros misioneros. Y a través de Connie y Luis, que fueron a Egipto y están apoyando a Gaza, por ejemplo. Y vemos que todo el Medio Oriente está convulsionado. Y el Señor nos está llamando a una misión como creyentes en Jesucristo. Por último, no quiero dejar pasar que el Espíritu Santo juega diferentes roles. Ya hemos dicho, en términos de poder, en términos de guía estratégica, y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción es esencial para que las personas reconozcan su necesidad de Cristo. Hoy día, ¿cuántas personas vemos extraviadas? ¿Cuántas personas vemos sin un sentido, sin un propósito? ¿Por qué? Porque desconocen a Cristo. Que Él da sentido a nuestra vida, a todo nuestro ser. Nos dice quiénes somos, por qué estamos en este mundo y hacia dónde vamos. Y en ese sentido tenemos mucho que decir como iglesia y como cristianos. Esta convicción es esencial para que las personas reconozcan que necesitan a Cristo. Actualmente hay mundos, como vemos en la oración, donde ciertas creencias religiosas predominan. O donde el secularismo domina. Hoy día nuestro país es considerado uno de los 3 países más seculares de América Latina, donde ya la programación está cambiando hacia el que se dice católico romano, hacia el que se dice que es agnóstico y no cree en nada. Esa gente necesita a Cristo. Y no solamente implica el trabajo misionero. Muchas veces, queridos hermanos y hermanas, tenemos que solamente dar un paso para predicar el Evangelio. Y a veces ni siquiera un paso. Estamos en nuestro jardín y se acerca a conversar con nosotros nuestro vecino de al lado, de al frente, o los que viven en el departamento. No tienen que dar un paso. Apretan el ascensor y ahí aparece la gente. Y esa gente necesita a Cristo. Porque el mundo necesita a Cristo. Y para que eso tenga sentido, muchas personas nunca han escuchado el Evangelio. ¿Y quién prepara estos corazones para recibir? El Espíritu Santo de Dios. No sabemos cuántos años o qué corazón está endurecido, pero Dios sí lo sabe. ¿Y cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. Para terminar, el Espíritu Santo une a la iglesia, creando un cuerpo diverso, pero unido. Dice la palabra del Señor que estaban todos juntos. El versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y en el mismo lugar. Nos dice otra versión que estaban todos unánimes, en un mismo sentir. ¿Y por qué podemos estar unánimes en un mismo sentir? Porque el amor de Dios lo llena todo.
y llega de lo alto para poder amar a mi hermano, especialmente a aquel que no es mi hermano y aquel que no conoce a Cristo. Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso fomenta la colaboración con la Gran Comisión. El Espíritu Santo une a la Iglesia en la misión. Crea un cuerpo diverso, porque somos diversos, pero unificado. Fomenta la colaboración entre iglesias con las organizaciones misioneras, con los creyentes en diferentes trastornos. Cada uno de nosotros vive en un trasfondo distinto. No es lo mismo vivir en mi calle, que está completamente cerrada, que vivir en una calle completamente abierta. No es lo mismo vivir en la cuadra 1 que en la cuadra 2, aunque parezca increíble. Pero en los diferentes trastornos, es Dios quien gobierna. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y para esta iglesia. Es vital esta unidad para sostener el trabajo misionero, desde la oración hasta el apoyo económico. En conclusión, la obra del Espíritu Santo es indispensable para la misión. Convence, empodera, guía, une, asegura que el Evangelio avance a pesar de todos los obstáculos. Para los cristianos involucrados en la misión, depender del Espíritu Santo de Dios no es una opción, no es opcional, es esencial para ver el reino de Dios establecido en cada nación. El Señor no se está diciendo si quiero o no quiero. Si realmente queremos, necesitamos depender de Él, como nos dice Isaías, tomado de su mano. Y que la Iglesia siga buscando la llenura del Espíritu Santo para llevar la luz de Cristo a un mundo sin tinieblas. Y que el Espíritu Santo empodere y se adueñe de este lugar y de esta santa iglesia para cumplir lo que el Señor tiene determinado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Nuestro Dios, buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, donde vemos hermanos y hermanas tan diferentes a uno, pero con un mismo sentir, con un mismo propósito, que pues es servirte a ti, servir al prójimo y predicar tu palabra a aquel que te necesita. En nombre de Cristo Jesús. Amén.